Muy buenos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios, el CESU, de la Universidad Mayor de San Simón. Un nuevo programa de cursos y esta vez con un tema sumamente importante que tiene que ver con el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Ustedes saben, la agricultura familiar es en el país, un país como el nuestro, es sumamente importante, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. En términos cuantitativos, alrededor de un tercio de la población, un 30% de la población de Bolivia, son agricultores, pequeños agricultores, campesinos, y en términos cuantitativos, una buena parte de la producción de alimentos de nuestro país es el hecho de este grupo, de este sector importante de la población boliviana. Para hablar de estos temas, hoy día hemos invitado a Juan Carlos Alarcón. Él es el director de CIPCA, una institución que ha sido creada hace más de 43 años en el país, y él es el director regional aquí con sede en Cochabamba. Juan Carlos, además, es psicólogo y realmente te agradecemos, Juan Carlos, de haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias, Manuel, por la invitación y además conversar de un tema que ha sido institucionalmente la apuesta, ¿no? Desde hace más de 40 años. CIPCA apostó en ese tiempo decían por el gigante dormido, ¿no? Que eran justamente los pueblos indígenas originarios campesinos, y que actualmente ese gigante dormido ha despertado, ¿no? Estamos hablando de procesos en los que ellos están en espacios de decisión, pero creo que el tema productivo, ¿no? De aquellas familias campesinas todavía hay mucho por trabajar, ¿no? Lo decía un poco en mi introducción, Juan Carlos, de que este año es el año internacional de la agricultura, de la pequeña agricultura familiar. No sé si nos puedes comentar un poco por qué se ha dado en Naciones Unidas el hecho de este año como el año internacional de la pequeña agricultura. Sí, tiene que ver mucho con el tema de la crisis alimentaria del 2008, donde realmente nuevamente, digamos, se pone en debate la crisis alimentaria, y a partir de eso es que varias instituciones también realzan, digamos, el aporte de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria, no solo de los países, sino también a nivel mundial, ¿no? Porque estamos hablando casi de 1.500 millones de unidades familiares a nivel mundial, que son las que producen sobre todo para la seguridad alimentaria, ¿no? Alimentos que van directamente a la dieta cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, a partir de esto es una de las instituciones impulsoras de este proceso es el Foro Rural Mundial, que aglutina unos 360 organizaciones de los 5 continentes. Entonces ellos iniciaron con una campaña, ¿no? Para poner en agenda de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Y es a partir de eso que en el 2011, ¿no? La presidencia de Filipinas pone, digamos, en agenda de Naciones Unidas, y el año pasado es que se declara, digamos, en una sesión de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. ¿Y cuáles serían un poco los objetivos de...? Los objetivos tienen que ver el reconocer primero que la agricultura familiar es un aporte a la seguridad familiar. Tiene que ver también con generar políticas a favor de estos sectores. Tiene que ver también con generar conciencia en los consumidores, ¿no? De qué productos están consumiendo y tomar, digamos, conciencia de la importancia de los pequeños productores, ¿no? Y finalmente también tiene que ver con generar sinergias, ¿no? Entre las organizaciones a nivel mundial que se dedican a esta temática, ¿no? O
sea, de alguna manera lo que se busca es que se dé un reconocimiento, un apoyo a los pequeños productores, campesinos de todas partes del planeta, ¿no? Reconociendo su aporte en la producción de alimentos, reconociendo su aporte a la seguridad alimentaria y reconociendo también de que la producción campesina muchas veces es de buena calidad y no es como de repente alguna otra producción de alimentos que más bien es dañina para las personas, ¿no? Sí, tiene que ver eso y hay unos datos que se han mostrado también en la FAO mismo. Es decir, a partir de los años 60, 70, la Revolución Verde, lo que ha generado, digamos, son procesos de monocultivo, ¿no? Es decir, ir achicando cada vez más la diversidad de productos. Entonces, se piensa que actualmente nuestra dieta, ¿no?, de consumo está en base de unos 6, 7 a 10 productos, cuando anteriormente teníamos hasta 20 productos que eran tu dieta, digamos, de la diversidad que consumías. Pero el monocultivo ha llevado a esto, ¿no? Y hay familias que también muestran ellos que viven a base de 4 productos, ¿no? Entonces, la agricultura familiar no solo tiene que ver con generar producción para seguridad alimentaria, sino también la diversificación de productos. Y esto conlleva también a que hay la preservación de los recursos naturales, es una producción amigable con el medio ambiente y son los que aportan, digamos, los que no dañan, diríamos, al medio ambiente con la producción. Entonces el aporte de la agricultura familiar no solo es en términos de dar productos, sino también el otro aporte que no se reconoce, que es al medio ambiente, que todos necesitamos para vivir, ¿no? Entonces es un aporte también grande que hacen los productores, ¿no? Es un poco, pero una batalla muy desigual, digamos, ¿no?, entre los pequeños productores familiares y las grandes empresas transnacionales, productoras también de alimentos, ¿no?, como Monsanto u otras. Y seguramente lo que se busca es tratar de reforzar a estos sectores, ¿no?, sectores más pequeños. Claro, es un tema que hay que poner en debate, no solo con los pequeños productores y los grandes productores, ¿no? Ciertamente ahí hay muchas inequidades. Primero, por ejemplo, el acceso a la tierra, ¿no? Estamos hablando de los pequeños productores promedio de menor a 5 hectáreas, ¿no? Entonces ahí tienes a los grandes agroindustriales, digamos, ¿no?, que tienen arriba de 100.000, 50.000, 20.000, ¿no? Entonces, es decir, un recurso que es primordial, digamos, para la producción como la tierra, es decir, ahí hay una inequidad, ¿no? Pero también se tiene que poner en debate, es decir, estas inequidades que existen entre los propios pequeños productores, ¿no? Es decir, sobre todo los países del norte, las subvenciones que tienen para los pequeños agricultores, ¿no? Y en el caso de los países del sur, podemos decir, no tienen estas subvenciones. Entonces, en un mundo globalizado de libre mercado, es decir, la capacidad de competencia que podrían tener siempre va a ser de entrada ya desigual, ¿no? Entonces, no es posible competir en las condiciones actuales en las que estamos, ¿no? Es decir, equiparándonos con los grandes productores, pero también con pequeños productores, sobre todo de los países del norte, ¿no? Ahí hay políticas de subvención, entonces ahí no es posible competir, ¿no? Estados Unidos, Europa, Japón, subvencionan con sumas muy, muy importantes a sus agricultores, ¿no? Pero lo que se ha tratado también en los últimos tiempos, y por ejemplo hay esta vía campesina, es de lograr de alguna manera una cierta solidaridad norte-sur. ¿Se está logrando o es muy difícil, digamos? Ahora, en términos de organizaciones de productores, creo que hay ese avance, ¿no?, de generar sinergias, es justamente la vía campesina, te decía, el Foro Rural Mundial, ¿no?, que también aglutina productores de varios países. Y también se pone en debate, el debate no solo es desde el sur, sino también desde el norte, ¿no?, de estas inequidades y generar
esta solidaridad entre los productores, y el debate más de fondo, digamos, es la importancia que tiene la agricultura familiar para la vida de las personas, ¿no? Ya te decía antes, entendido la vida de las personas desde lo que consumimos y en el ambiente que vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo yo, pero en términos de países o de políticas de Estado, yo creo que ahí todavía falta mucho, ¿no? Es decir, esta solidaridad mismo que debería existir, ¿no? Y ya entrando un poco al caso boliviano, tú empezaste diciendo de que justamente estos sectores ahora están muy empoderados y hay dirigentes campesinos, dirigentes de los sindicatos que están ahora en el gobierno, ¿no? Pero el gobierno está haciendo algo para ayudar, apoyar al grueso, digamos, ya no a los dirigentes, sino a los campesinos de base, a las familias que están trabajando en el campo. Desde nuestro punto de vista sí está haciendo algo, pero no lo que se esperaba, ¿no? Y creo que eso también los propios compañeros en los ampliados congresos, en los eventos que tienen, plantean aquello, ¿no? Es decir, creo que de este gobierno el sector campesino o el sector productor quería mucho más, digamos, ¿no? O esperaba mucho más. De hecho, digamos, en Bolivia, políticas específicas para los pequeños productores están planteados en la Ley de la Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria, ¿no? En la que hay 16 políticas, que algunas de ellas se están implementando, por ejemplo, como el seguro agropecuario, ¿no? Que se ha iniciado, el tema de el banco de semillas, el acceso a créditos, ¿no? Creo que la otra ley de bancos que también recientemente ha salido, entendemos que va en ese sentido de apoyar mucho más con créditos a los pequeños productores. Creo que hay en ese sentido algunos avances, ¿no? Pero también está la ley reciente que ha salido de las OECAS, ¿no? De organizaciones económicas comunitarias, que tiene que ver en impulsar, digamos, en términos de mercados, ¿no? De exportación, ¿no? De la propia organización mismo de la producción, ¿no? Y también está la ley de la madre tierra, ¿no? Que de todas formas reconoce, digamos, a aquellos que están preservando, conservando el medio ambiente, que son justamente estas mismas familias, ¿no? Pero contradictoriamente también tenemos otras leyes, ¿no? Como la ley, por ejemplo, de la ampliación de la frontera agrícola, la ley, por ejemplo, de reconocimiento del desbosque, digamos, ¿no? Entonces, y este acercamiento, digamos, con los agroindustriales, ¿no? Por eso nos llama la atención que desde el gobierno se plantee, por ejemplo, que tendrían que aumentar 10 millones más de hectáreas para la producción, ¿no? Actualmente producen cerca de 4 millones de hectáreas, ¿no? Entre los agroindustriales. Entonces, plantear 10 millones más, eso significa también hacer, digamos, más desbosque, más deforestación, pero ahí también significa, es decir, mayor monocultivo, ¿no? Aunque el gobierno plantea, digamos, que tiene que ser para la producción de alimentos, ¿no? Es decir, un poco de cierta forma entendemos que es como que ampliamos la frontera agrícola, pero para que produzcan productos que consumimos a nivel interno, más o menos, eso es la política, ¿no? Entonces, ciertamente recientemente en Santa Cruz también se ha llevado la Cumbre de la Tierra, ¿no? Que ha organizado la CESUD-CB y la Confederación de las Bartolinas. Las Bartolinas, ¿no? Y creo que entre las resoluciones que sacan ellos es justamente estos temas, ¿no? Es decir, en el debate está, digamos, estas contradicciones que hay en el gobierno, ¿no? También el tema tierra es muy importante, ¿no? La tenencia de la tierra, el tema de la titulación, que se ha ampliado, por ejemplo, el plazo, ¿no? De la titulación, justamente los sectores en los que hay mayor retraso es justamente en el sector campesino de valles y altiplano, ¿no? Que no ha avanzado, digamos, en el proceso de saneamiento y titulación. Entonces, creo yo, digamos, un poco en este sentido, el gobierno actual
efectivamente, digamos, hay muchos compañeros que están en espacios de poder, que están, digamos, en términos de participación política, esto pues ha crecido bastante en el sector campesino, está ahí, ¿no? Pero ya en términos de políticas productivas o políticas económicas, ¿no?, que favorezcan, digamos, a este sector, ahí creo que hay menos avance, ¿no? O sea, de alguna manera, los diferentes cuellos de botella, digamos, de la agricultura campesina tienen que ver con mercados, con la falta de créditos, con la falta de repente de tecnología. Y a ese nivel se está haciendo algo, hay cambios que tú has visto en los últimos años que se están produciendo, de que estamos mejorando nuestra productividad, estamos consiguiendo nuevos mercados, o tal vez por el contrario, más bien, estamos importando cada vez más alimentos, ¿no? Ahora hay dos fenómenos, no sé si llamarlos externos, ¿no? El proceso migratorio también ha afectado bastante, ¿no?, a la producción, a la pequeña agricultura familiar, pero también haciendo un análisis, digamos, de presupuestos, que lo hicimos de varios municipios, hay una tendencia, digamos, desde el 2005 ahora al actual, de incrementar más recursos para la parte productiva, ¿no? Es decir, hay un incremento interesante, digamos, ¿no? Y creo que la mayor demanda también actual de las propias organizaciones es el tema de apoyo, digamos, para la producción. En los valles sobre todo son sistemas de riego, ¿no? Es decir, el agua es tan primordial para la producción en los valles que sin ello es muy difícil hacer, ¿no?, agricultura, ¿no? Claro. Porque además por los efectos del cambio climático, ¿no? Si bien este año hemos, bueno, en esta campaña 2013-2014 hemos tenido bastante lluvia, pero el tiempo de la lluvia ha sido muy corto, ¿no? Es decir, una precipitación, digamos, nunca visto, digamos, pero en un tiempo bastante corto, bastante reducido, ¿no?, que no ha acompañado al ciclo de la producción. Y justamente ahora estamos en los municipios, los compañeros están sacando información, porque justamente, es decir, no se ha tenido la producción que se esperaba. Si todos pensaríamos, como ha llovido tanto, entonces va a haber buena producción, pero ha llovido tanto en un poco tiempo que no es el ciclo de producción de los productos, entonces tampoco ha producido, ¿no? Entonces sí creo que este año vamos a tener cierta escasez de productos, ¿no? Pero, o sea, ha habido mucha lluvia finalmente en muy poco tiempo, ¿no? Entonces con lo que están acompañando, y creo que ahí los municipios están también volcando, digamos, la mirada en hacer mayor inversión en sistemas de producción, ¿no?, en sistemas de riego, en temas de forestación, conservación de suelos. Entonces, creo que hay un aporte. Y creemos que también, como decía al principio desde el gobierno, sí hay estos, ¿no? Si bien está empezando, por ejemplo, ahora el gobierno ha declarado el programa Mi Riego, creemos que eso va a ser un gran aporte, digamos, ¿no? Y ya fue el programa Mi Agua, ¿no?, que hasta creo en la tercera versión se ha concluido, así que era para agua y saneamiento básico, pero muchos municipios han priorizado agua para la producción más que para consumo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay avances, pero como decía hace rato, creo que el gobierno tiene posibilidades, ¿no?, con los recursos que tiene actualmente, de hacer más cosas, ¿no?, más políticas, mayor inversión, aunque está empezando de a poco, ¿no? Entonces, por otra parte decías los mercados, ¿no? Con la ley de la revolución y con la ley de las OECAS también se reconoce, digamos, como organizaciones económicas, ¿no?, a las comunidades campesinas, que de alguna forma esto les favorece, por ejemplo, para las compras estatales, ¿no?, esto que se llama sobre todo la política de desayuno escolar, que es casi en todos los municipios. Nosotros conocemos varios municipios que compran de sus propios productores, ¿no? Que es una buena cosa, fomentar un poco la producción interna, ¿no? Exactamente, ¿no? Y de hecho, digamos, para eso se han creado asociaciones de productores, ¿no?, que transforman también productos. Entonces, creo que esto tendría que ir avanzando, ¿no?, en el sentido en los municipios, a nivel de gobernación, también a nivel nacional,
Pero el otro paso que tenemos que avanzar es la exportación, ¿no? Ahí tenemos mucho por trabajar en los procesos de transformación, es decir, cumplir con la calidad, digamos, que se requiere, por ejemplo, la exportación. Pero también estamos en el tema de los rendimientos, ¿no? Es decir, la productividad. De ¿no? productividad, creo que ahí, si hacemos una comparación, por ejemplo, con los Perú, peruanos, Chile, los cercanos, ¿no? Es decir, estamos muy bajo en la producción. Y eso por eso no solo pasa, eso es un debate también que habría que ampliarlo, no pasa en tener más hectáreas de tierra, sino en mejorar lo que se tiene. Y creo que hay posibilidades en ese sentido, ¿no? Por eso en Perú estamos casi al mismo nivel de altura, casi con el mismo clima, diríamos, entre ellos producen, su rendimiento es mucho más, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, también hay mucha producción que ingresa, ¿no? De Perú, la cebolla, la papa. Entonces, locoto. Hablando un poquito, y el tiempo vuela, Juan Carlos, sé de que están organizando ustedes un seminario que se va a llevar a cabo el día martes de la próxima semana, y justamente donde se va a discutir de todos estos temas que estamos hablando, y me gustaría que nos puedas hablar un poquito de este seminario. Sí, justamente organizándonos con varias instituciones, ¿no? Estamos llevando adelante el foro sobre la agricultura familiar sostenible, en el marco también del Año Internacional de la Agricultura Familiar. Entonces, el objetivo de este evento es sobre todo poner a debate el aporte de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria, ¿no? Pero también estamos invitando a las instancias públicas para que puedan también plantear qué políticas se está haciendo o se está pensando hacer desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental para este sector. Pero también hay otros compañeros que van a presentar experiencias concretas de trabajo con las familias campesinas, sobre todo en los valles, ¿no? Entonces, este evento está, como decías, se va a llevar adelante el martes 6 de mayo a partir de las 8:30 en la Facultad de Humanidades, ¿no? En su auditorio. Entonces creemos que es importante discutirlo en este año, sobre todo dando importancia, ¿no? A los pequeños productores en los contextos que ellos están produciendo, en las dificultades que tienen ellos para producir. Entonces, hemos visto que esto es un inicio, digamos, de varios eventos que se van a realizar, entonces creemos que como instituciones también queremos aportar, ¿no? Al debate, a la reflexión y también, ¿por qué no?, en políticas públicas, ¿no? Sé que en este seminario está llegando una personalidad de Paraguay, una persona que también hace parte, digamos, de todo este esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial para discutir de estos temas tan importantes que es la agricultura familiar. Es un paraguayo que, si no me equivoco, y aquí lo veo, es Daniel Campos, ¿no? Tal vez podrías decirnos algo de eso. Sí, ha sido el contacto desde Foro Rural Mundial, que les decía que son los que lideran de la parte de la sociedad civil la campaña de la agricultura familiar. Entonces, Daniel Campos es el director de una institución que se llama SER y también es el presidente de la campaña, digamos, de la agricultura familiar del Paraguay, ¿no? de la Comisión Nacional de Paraguay. Entonces, él va a compartir sobre todo de la importancia de esta campaña, pero también nos va a ofrecer datos, digamos, ¿no? A nivel mundial de la agricultura familiar. Y creo que es su especialidad también de él, ¿no? Este trabajo que ha venido realizando no solo en Paraguay, sino también en Brasil, en Argentina y creo que también en otros países, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Podríamos hablar muchísimo tiempo más sobre estos temas.
No me queda más que agradecerles a los televidentes por su atención y también invitarlos a dos eventos que vamos a realizar, tanto como CESU y con otras instituciones como CIPCA. Un primer evento que sería el día lunes a las 7 de la noche, donde Daniel Campos daría una conferencia en el CESU, y el día martes todo el día en la Facultad de Humanidades, donde tendríamos este importante seminario donde se discutiría y se verían todos los diferentes temas de los que hemos charlado hoy día con Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Términos cualitativos. En términos cuantitativos, alrededor de un tercio de la población, un 30% de la población de Bolivia, son agricultores, pequeños agricultores, campesinos, y en términos cuantitativos, una buena parte de la producción de alimentos de nuestro país es el hecho de este grupo, de este sector importante de la población boliviana. Para hablar de estos temas, hoy día hemos invitado a Juan Carlos Alarcón. Él es el director de CIPCA, una institución que ha sido creada hace más de 43 años en el país, y él es el director regional aquí con sede en Cochabamba. Juan Carlos además es psicólogo, y realmente te agradecemos, Juan Carlos, de haber aceptado esta invitación. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios, el CESU, de la Universidad Mayor de San Simón. Un nuevo programa de cursos, y esta vez con un tema sumamente importante que tiene que ver con el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Ustedes saben, la agricultura familiar es en el país, un país como el nuestro, es sumamente importante, tanto en términos cuantitativos como en... Muchas gracias, Manuel, por la invitación y además conversar de un tema que ha sido institucionalmente la apuesta, ¿no? Desde hace más de 40 años. CIPCA apostó en ese tiempo decían por el gigante dormido, ¿no? Que eran justamente los pueblos indígenas originarios campesinos, y que actualmente ese gigante dormido ha despertado, ¿no? Estamos hablando de procesos en los que ellos están en espacios de decisión, pero creo que el tema productivo, ¿no? De aquellas familias campesinas todavía hay mucho por trabajar, ¿no? Lo decía un poco en mi introducción, Juan Carlos, de que este año es el Año Internacional de la Agricultura, de la Pequeña Agricultura Familiar. No sé si nos puedes comentar un poco por qué. De las personas, ¿no? Entonces, a partir de esto, una de las instituciones impulsoras de este proceso es el Foro Rural Mundial, que aglutina unos 360 organizaciones de los 5 continentes. Entonces, ellos iniciaron con una campaña, ¿no? Para poner en agenda de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Y es a partir de eso que en el 2011, ¿no? La presidencia de Filipinas pone, digamos, en agenda de Naciones Unidas, y el año pasado es que se declara, digamos, en una sesión de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar.
¿Y cuáles serían un poco los objetivos de...? Los objetivos tienen que ver el reconocer primero que la agricultura... se ha dado en Naciones Unidas el hecho de este año como el Año Internacional de la Pequeña Agricultura. Sí, tiene que ver mucho con el tema de la crisis alimentaria del 2008, donde realmente nuevamente, digamos, se pone en debate la crisis alimentaria, y a partir de eso es que varias instituciones también realzan, digamos, el aporte de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria, no solo de los países, sino también a nivel mundial, ¿no? Porque estamos hablando casi de 1.500 millones de unidades familiares a nivel mundial, que son las que producen sobre todo para la seguridad alimentaria, ¿no? Alimentos que van directamente a la dieta cotidiana